El deambulante que tú ves en la calle pidiendo dinero, el vagabundo, lo logró. Es exitoso en su camino a convertirse en deambulante, en su camino a convertirse en una persona que vive en la calle. Yo sé que esto que te estoy diciendo genera una disrupción en tu cerebro. Tienes que estar en este momento probablemente escandalizada o escandalizado si lo escuchas con la mente y no lo escuchas desde la conciencia. Desde la conciencia estamos en el lugar donde escogimos estar porque de manera no consciente lo escogimos. El cambio de conciencia, cuando evolucionas tu conciencia y te haces consciente de que estás hoy donde escogiste estar, ya sea porque las creencias que tienes te llevaron ahí. Sí, las creencias que tienes, pero lo escogiste tú. El trabajo que tienes hoy, estás ahí porque escogiste ese trabajo. La relación en la que vives, la vives hoy desde la conciencia. Si te quieres quedar fuera de la conciencia, apaga el episodio. Este episodio no es para ti. Pero si quieres evolucionar tu conciencia y quieres generar un cambio de la vida que tienes hoy a una vida diferente, entonces de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy sí es viernes de manifestación. Te digo que tengo como el jet lag todavía al garete con el viaje y el día de ayer jueves me dirigí a ti como si fuera viernes, así que mejor para ti, tuviste 2 episodios de manifestación. ¿Qué te parece eso? Hoy estamos a viernes de manifestación. De hecho, estoy grabando este episodio el viernes 28 de julio del año 2023. A 17 días de nuestro taller Empieza tu negocio online. En caso de que no te hayas enterado, estamos ya en la cuenta regresiva para el último taller de creación de negocios de este año. Yo facilito talleres de distintos temas. Este en particular lo ofrezco 2 veces al año. Esta es la última vez en este 2023 que lo voy a facilitar. Y no se trata de si lo tomas ahora o lo tomas el año que viene o lo tomas en otro momento. Es que lo que se aprende en estos talleres se implementa, se empieza a implementar durante el taller y tú te llevas tu guía de implementación y sigues implementando durante las semanas siguientes. Los meses siguientes se construyen comunidades en estos talleres, seguimos acompañándonos en el proceso. Así que no pienses que tomaste el taller y ya, negocio montado, negocio exitoso, lista para renunciar. No es así. No es así. De hecho, muchas personas con negocio vienen a tomar estos talleres y me han dado feedback. Me dicen, Marisa, gracias por ese taller. Yo llevo 2 años con negocio, mis ventas no despuntan. Ahora lo entendí. Ahora entendí lo que no estaba haciendo. Ahora entendí las estrategias para generar clientes todos los días, para generar enfoque, ¿verdad? Ahora entiendo quién es mi cliente ideal, ahora entiendo cuál es el problema que resuelvo. Así que este taller está dirigido a personas que quieren crear negocio o están en las fases iniciales de su negocio, pero beneficia de manera absurda a personas que también tienen negocios ya produciendo, que ya tienen clientes. Así que si te lo estás pensando, se acabó el estártelo pensando. Regístrate ahora mismo en empiezatunegocionline.com. La página es así mismo, empiezatunegocionline.com. En el enlace te lo estoy dejando aquí abajito, debajo de donde le diste play al episodio. Si abres la aplicación donde estás, en las notas abajo, ahí hay un enlace que con solamente hacerle clic, presiona para que veas, te lleva a la página, ¿ok? De hecho, tú puedes seguir escuchando el podcast mientras te estás registrando, no se interrumpe la transmisión del podcast. Y si no encuentras el enlace, ve a mi Instagram, debajo de mi foto perfil está el enlace. Ve a mi página de Threads y ahí también debajo de mi foto perfil está ese enlace. En todas las páginas de redes sociales tengo el enlace activo mientras estamos en la etapa de registro. Ya una vez se termina el proceso de registro, el enlace se desactiva, desaparece, no funciona. Pero si tú estás oyendo este episodio y ya pasó el taller,
El enlace lo que te va a dar es la posibilidad de registrarte, aunque no vas hacia el taller. Lo que vas es a una lista de espera. Así que no pienses que lo tienes todo perdido. En el momento en que se anuncie otro taller de esta naturaleza, si tú estás en la lista de espera, te enviamos una invitación, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces a hablar de, manifestando lo que sea que estés manifestando. Empecé diciéndote que el vagabundo, el deambulante, tuvo éxito lográndolo. La primera vez que a mí un mentor, un maestro, me dijo esto, a mí me pareció cínico, sarcástico, poco sensible, etc. Y me bastó escucharlo por unos minutos más para entender lo que estaba diciendo. Y te puedo decir que el día que me explicaron esto, yo cambié de nivel de conciencia. O sea, mi estado de conciencia se abrió a una dimensión distinta cuando empecé a entender que lo que el mundo nos pinta como éxito se queda corto. El éxito no es solo lo que parece éxito. El éxito es la capacidad de lograr pasar de un punto A un punto B. Si tú, por ejemplo, para hacerlo un poquito más aquí en la tierra, más realista contigo y conmigo, cuando yo me quedé sin trabajo en el año 2009 por ahí, que me despidieron del trabajo donde yo estaba, que no sé si conoces mi historia, pues si no, pues algún día te la cuento. Yo estaba en un trabajo súper rankeada, con mucho éxito en ese trabajo, ganando mucho dinero. Era muy joven y estaba en una posición que me tenía, ¿verdad? Para la edad que tenía, estaba yo generando dinero, ayudando a mi familia, me compré mi primera casa, estaba viajando mucho por la naturaleza del trabajo y por la naturaleza de que pues, en ese momento era soltera, no tenía hijos, estaba haciendo una vida que yo pensaba que no la iba a tener como hasta los 40 años, lo estaba teniendo antes de los 30. ¿Y qué sucede? Cuando a mí me despiden, en ese momento yo lo vi como, wow, esto que me pasó a mí, qué jefe más tremendo, qué malo es, algún día me va a ver en la calle y me va a ver mejor y yo le voy a sacar el cuerpo para que vea lo que se perdió, como si fuera un ex. Yo me acuerdo que yo decía eso, que yo me lo iba a encontrar y él iba a pedirme que yo volviera porque él no veía el recurso que había dejado ir y que whatever. Yo me fui en un cuento de víctima. Y de la víctima lo único que logré fue pasar, no casi un año, más de un año, para ser exacto, como unos 14, 15 meses, enterrándome más hondo de donde había caído. No solo me convertí en una desempleada, sino que me convertí en una desempleada perdiendo su casa, porque no tenía ingresos, tampoco conseguí otro empleo, y como no tenía ingresos, después de como 6 meses que yo usé mis ahorros para poder por lo menos pagar la hipoteca y pagar los préstamos estudiantiles y las responsabilidades financieras principales, el dinero se acabó. Se acabó porque, pues, si no hay ingresos, se acaba el dinero. Y aparte tampoco había una mentalidad financiera, tampoco había una conciencia financiera y mucho menos de abundancia y mucho menos una mentalidad ni una conciencia de manifestación. En aquel momento yo veía lo que me estaba pasando como lo que me está pasando a mí, lo que me está pasando a mí, lo que me hizo este jefe. La sociedad no sirve, yo lo hice todo bien, mire cómo me pagan. Yo caí en una depresión literalmente diagnosticada. No te estoy diciendo me fui en depre como decimos por ahí de forma coloquial. Yo fui diagnosticada en ese periodo con una depresión mayor y sí fui y busqué ayuda. Tengo que decir que buscar ayuda cuando estás en estos momentos es crítico. Yo no soy el tipo de mentor o mentora que te va a decir que tú puedes, yo voy a ti, tú puedes solo, eso fue fuerza de voluntad. No. Cuando nos deprimimos, entramos en un estado tanto a nivel de conciencia como a nivel químico-biológico. Nuestro organismo deja de producir ciertas hormonas y empieza a producir otras o inhibe la producción de hormonas que necesitamos para comer, para dormir, para estar despiertos por el día, etcétera. Y de estar deprimido no es solo llorar. Estar deprimido es que se apagó el switch. Yo decía que yo sentía que el switch de la vida se me había apagado. Y yo no lo encontraba. No encontraba cómo prender la luz. Yo sentía que estaba en una cueva oscura de la cual no iba a salir y que me iba a morir ahí dentro. Y probablemente si no hubiera buscado ayuda, hubiera muerto ahí dentro, literal, porque no le perdí el sentido a la vida. Y no estoy exagerando. Cuando tus ingresos son los que sirven para ayudar a tus hermanitos a ir a la escuela, cuando tus ingresos son los que sirven para ayudar a pagar la renta o la luz o la comida de la casa de tu mamá, quedarte tú sin empleo se siente como que se fastidió el resto de mi familia, es mi culpa, ahora no voy a poderlos ayudar, sin contar las responsabilidades financieras mías que eran otros 20 pesos.
Si yo pierdo esta casa, ¿en dónde es que voy a vivir? Si yo soy la que estoy ayudando a la gente de mi familia, etcétera. Bueno, el punto es que en ese momento yo estaba en un cuento de víctimas. Eso fue en el año 2009. Más o menos como para el 2009, 2010 por ahí, yo ni modo, después de buscar ayuda y más de un año tratando de buscar empleo, nace mi primera empresa, nace mi primer negocio. Y cuando yo estoy un poquito más con la cabeza fuera de toda esta crisis, es que entro en un programa en aquel momento, me estaba formando, buscando alternativas de cómo salir adelante. Entré en una academia donde me estaba formando como conferenciante, como coach. Fue la primera inversión que yo hice en formarme yo no sabía ni qué, porque yo no sabía ni qué conferencia era la que yo iba a dar, ni qué taller era el que yo iba a dar, ni qué era lo que yo iba a hacer en mi vida, pero sentí el llamado en mi corazón de aprende estas destrezas, no sabes dónde eventualmente las vas a necesitar y mira, años después donde las estoy utilizando. Así que en aquel momento recuerdo que eran 2 mentores facilitando esta academia que duró casi un año. Y yo recuerdo cuando él nos explicó esto, nos dijo, el vagabundo tuvo éxito, lo logró ser vagabundo. Lo que pasa es que tú lo ves como el pobrecito, la víctima, la vida lo llevó así. Porque tú no ves las cosas, o sea, ni tú ni yo, no vemos las cosas como las cosas son. Ves las cosas como eres tú. Yo veo las cosas con los filtros con los que yo veo mi vida. Si yo me veo como una víctima en la vida, yo veo a las personas como una víctima en su vida, las sostengo en su victimez y les fomento seguir en la victimez. Le paso la manita. Víctimas unidas jamás serán vencidas. Tú has visto cuando hay una persona que se victimiza, por ejemplo, aparece una mujer a la que el marido le fue infiel, aparecen todas a las que le pegaron cuernos y somos ¿verdad? Las víctimas unidas jamás serán vencidas. Qué diferente cuando una persona, sea mujer o sea hombre, pasa la página de la victimez, se para en su poder y empieza a generar una conversación distinta de lo que pasó. Se cuenta un cuento distinto de lo que pasó y de momento empieza a transformar su vida. Todo por una perspectiva de cómo se veía a sí misma y cómo veía el mundo, ¿verdad? También pasa, pues por ejemplo, cuando a mí me despidieron, yo no fui la única despedida. Hubo un grupito de la oficina que nos despidieron y éramos los despedidos unidos, jamás seremos vencidos. Y hablábamos de demandar a la empresa y hubo 2 o 3 que demandaron y ganaron la demanda porque, pues sí, en cierta medida las condiciones de nuestro despido fueron injustas. Sin embargo, esta que está aquí no lo hizo y sinceramente no siento que haber demandado y haberme llevado el dinero X o Y. O sea, yo no quería que me restituyeran al empleo, no quería. Y aunque me hubiera hecho muy bien recibir una mesada que no recibí nunca, no tenía ni la energía, ni la autoestima, ni la fuerza de voluntad, ni me sentía apoyada en mi entorno, ¿verdad? Estábamos en un entorno de víctimas y hubo 2 o 3 que demandaron y ganaron y fantástico, yo me alegro por ellos, pero yo no tenía la energía, no quería estar, yo me imaginaba haciendo deposiciones y hablando de la situación y yo decía, ay no, de verdad, esto es un proceso que yo estoy tan down que no quiero meterme en ese rollo. Y sinceramente me aplaudo por eso. No te digo a ti que si estás en una situación de injusticia no demandes. Eso no es lo que estoy diciendo. Es que en aquel momento la energía que yo escogí fue bregar conmigo. Porque el dinero que me pudieran dar, sí, a lo mejor me hubiera dado una buena cantidad de dinero que me hubiera dado para no perder mi casa y me hubiera dado para otras cosas. Pero hoy, cuando yo veo lo que pasó al final de la historia, yo me doy cuenta que si yo no paso por ahí, yo no saco estas agallas que me enseñaron a ser como soy hoy. Así que en mi caso, yo lo veo como que ese hoy, años después, más de 10 y pico de años después, yo lo veo como que anda pa'l carajo. Qué afortunada haber sido despedida en una etapa tan temprana en mi carrera para que yo me viera obligada a hacer esto y esto para sobrevivir esta situación. Y al otro lado del charco me veo yo, ponle tú, qué sé yo, 12, 13, 14, 15 años después, me veo convertida en una mujer totalmente distinta, con un nivel de seguridad totalmente distinto, con una cantidad de destrezas, con una cantidad de experiencias que puedo utilizar para inspirarte a ti. Y todo porque en un momento dado yo dejé de verme como la víctima que fue despedida y que la vida le va mal y empecé a verme como, ok, espérate, ¿de qué forma me generé esto que pasó? Y cuando hablo de generármelo, hoy es sinónimo de decir de qué manera yo manifesté. En aquel momento yo no sabía que yo estaba manifestando
Hoy sé que lo manifesté. Pero para yo asumir esa postura de responsabilidad, tiene que haber pasado primero un cambio de conciencia, ¿tú entiendes? Porque es que estar en la victimez es cómodo. Estar en la victimez tiene recompensas secundarias. Se siente miserable, se siente arrastrado, pero te pasan la manita, vienen los que han pasado tu proceso y están ahí y hablan y se desahogan y entonces pues quizá te cogen pena, no te exigen tanto, la familia te entiende, incluso hay personas que obtienen beneficios económicos de quedarse como víctima. ¿Tú no has visto una persona que a lo mejor pasa una situación XY, por ejemplo, se queda sin trabajo? Y se quita de buscar trabajo, se quita de emprender porque le conviene quedarse con no sé, los beneficios del desempleo o porque ahora no paga casa y le pagan todo, porque la familia le cogió pena y pena basado en el amor. Con todo respeto del mundo, si tú estás en un proceso y estás deprimido y necesitas tomar una pausa en la vida, hay momentos en que es así. Y oye, si yo me hubiera tenido que ir a vivir 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses a casa de alguna amiga o de algún familiar, lo más seguro lo hubiera hecho también. No estoy diciendo que eso esté mal. Es que se requieren conciencias distintas para conseguir resultados distintos. Mientras yo me hubiera quedado en la conciencia de haber sido víctima de la situación que pasó, yo no me hubiera podido mover despacio. No me hubiera podido mover a crear otra cosa. En el momento en que yo me hice responsable, no culpable, no me confundas culpabilidad con responsabilidad. Culpabilidad, déjamelo para el tribunal, déjamelo para allá para los procesos legales. Estamos hablando de asumir responsabilidad, accountability. Cuando yo empecé a voltear la historia al revés y dejé de contarme un cuento de víctima de lo que a mí me hicieron y me empecé a contar un cuento de responsabilidad, cuando este mentor nos explicó esta situación y nos dijo, ¿cuál es esa situación en tu vida en la que tú sientes que fracasaste y en realidad tuviste éxito lográndolo? Y es la pregunta que a través de mi mentor de años te la comparto a ti en el día de hoy. ¿Cuál es tu situación de fracaso, de crisis, que como te la estás contando sigue sonando a crisis y a fracaso? ¿Y cómo sonaría esa historia si la contaras como yo conté la del vagabundo? ¿Cómo sería si en lugar de haber sido víctima de esa situación, tuviste éxito lográndolo? Logrando llegar ahí. Yo tuve éxito logrando que me despidieran. Yo tuve éxito. Esa fue la historia que me empecé a contar. ¿Que legalmente se puede ver de otra forma? Claro que sí. ¿Que en realidad la sociedad piensa que? Claro que sí. Pero es que yo no estoy trabajando para lo que la sociedad piense. Estoy trabajando para yo tener una transformación personal. Para yo tener un cambio de conciencia. Para yo evolucionar y yo ser capaz de, no importa en el lugar donde me encuentre hoy, crear un futuro distinto. Porque ya esto que logré de quedarme sin empleo, de perder mi casa, de entrar en una bancarrota, ya pude comprobar cómo yo uso esto a mi favor. Me sirve para darme cuenta que las cosas, aunque me propongo, aunque no esté consciente, me lo propuse, lo logré. Y yo sé que esto no te cuadra en la cabeza. Algunos van a decir, wow, Marisa, me volaste la cabeza, ahora entiendo. Y otros van a decir, Marisa, que se fumó que hoy no la entiendo. No, por eso al principio te dije, si tú quieres quedarte en tu cuento de víctima, cambia el episodio, este episodio no es para ti. Pero si tú estás lista o listo para hacer un cambio de conciencia que te permita trascender el lugar donde estás hoy y moverte a un lugar distinto, no físicamente, sino en términos de donde estás en tu vida. Por ejemplo, si tú eres hoy una persona que vive de su empleo y vive de un salario, pero no quiere vivir así más. Mientras tú veas que esto es lo que hay, porque esto es lo que la vida te trajo, porque esto fue lo que tus padres te enseñaron, porque la cultura, porque las deudas que tienes, mientras tú te veas como víctima, no vas a poder crear nada distinto. En el momento en que tú te veas y digas, ¿sabes qué? Tuve éxito consiguiendo este trabajo, es que lo tuviste. Si no hubieras tenido éxito consiguiendo ese trabajo, no te lo hubieran dado. ¿Que el trabajo no te gusta? Eso es otra historia, pero tú tuviste éxito consiguiéndolo. Tú tuviste éxito en esa entrevista de trabajo. Tú tuviste éxito en el momento en que lograste que te hicieran una oferta, que la aceptaste y no era la apta para ti, la adecuada, que merecías algo más. Asume la responsabilidad porque fuiste tú quien aceptó ese sueldo. No, que lo acepté por necesidad, porque en la situación que yo estaba. Asume responsabilidad. Iba a decir una palabrota. Me aguanté. Asume tu responsabilidad.
Déjate de estar haciendo la chiquitita, la pobrecita, la victimita. Mientras tú estés ahí, podrás seguir escuchando mi podcast, podrás seguir yendo a los talleres, podrás seguir tomando las clases. No vas a crear nada, porque desde la victimez solo generas más victimez. ¿Tú no has visto cuando una persona parece que le cae, dicen aquí a veces como que muchacha, hazte un despojo? ¿Tú has escuchado ese refrán que dice que la dicha del pobre, no, que la comida del pobre viene toda junta? ¿Has visto a alguien, o a lo mejor te ha pasado a ti, que no sale de una y se mete en otra? Por ejemplo, ay, fulanita, se queda sin trabajo, sale y le chocan el carro. Le chocan el carro y cuando viene, la casa del lado se quemó y perdió las cosas que tenía en el patio. Después se muda para no sé dónde y viene un huracán y se queda sin casa. Y tú dices, Dios mío, pero que se haga un despojo porque a esta persona le cayó la macacoa encima, como decimos los puertorriqueños. Le cayó la macacoa. ¿De qué estamos hablando? Miseria genera miseria. Victimez genera victimez. ¿Y sabes qué? Responsabilidad genera responsabilidad. Abundancia genera abundancia. Amor genera amor. Tienes que cambiar la película que te estás haciendo. En realidad, no es la película. Es la forma en que interpretas la película que estás viendo. La película está afuera, son tus circunstancias, no eres tú. El empleo no eres tú. La situación financiera no eres tú. Es algo que está pasando. El dinero está afuera, el empleo está afuera. La situación X o Y está afuera, la recesión económica está afuera, el COVID o la pandemia, lo que sea que sea del cuento que tú te estás haciendo, eso está allá afuera, acá estás tú. Y esto que yo estoy hablando es para cómo vas a trabajar esto contigo, porque mientras tú te sigas viendo como víctima del lugar donde estás, I'm sorry for you, yo no tengo nada que hacer aquí. No te sirvo como mentora, no te sirvo como amiga, no te sirvo como podcaster, no te sirvo de ninguna manera. Cuando tú elijas pasar la página del lugar donde estás hoy y asumir una postura de responsabilidad, no de culpa. ¿Cómo se escucha el cuento de la responsabilidad? Yo quiero que tú te hagas tu cuento de responsabilidad de esa situación a la que le estás contando a todo el mundo, de lo que a ti te hicieron, de lo que a ti te pasó, de cómo tú has llegado, de que esta es mi situación. Cuando tú asumes responsabilidad, tu vocabulario cambia, tu lenguaje cambia, la forma en que te expresas de las situaciones que están pasando cambia. ¿Ok? Por ejemplo, cuando yo hacía mi cuento de víctima de que a mí me dejaron sin trabajo y este jefe, después que le traje un contrato de casi $10 millones, salvé el año de la empresa, viene y me bota como bolsa de basura y empecé a usar toda esta historia que le ponemos con frosting para darle drama a la historia. Y yo, cuando te hago el cuento, y gracias a ese despido, terminé yo en la calle, en una bancarrota, perdí mi casa, se dañó mi crédito, bla, 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 caí en una depresión, bla, bla, bla. Te puedo hacer el cuento de terror, que terminas odiando al que me votó, terminas compadeciéndote de mí, terminas diciendo pobrecita ella y me sostienes en la victimez. Si yo te hago mi cuento desde la victimez, tú me lo compras. ¿Y sabes qué? La victimez vende. Por eso las novelas, las telenovelas, a veces las historias de los artistas cuando tienen dramas con las parejas, y por eso es que vende, porque inmediatamente la victimizan. Y cuando la victimizan, pues a todas las que se identifican con la situación, ahí van a apoyarla, supuestamente a apoyarla, porque victimez genera victimez. Si tú estás pasando por una situación de crisis, está bien que te rodees de personas que hayan pasado por ahí para que te apoyen, pero no para que te apoyen a quedarte en la victimez, para que te apoyen a moverte al otro lado de la victimez. Tú tienes una situación, por ejemplo, ahora de que, digamos, que te despidieron de tu empleo como me pasó a mí. No te rodees de despedidos. Rodéate de despedidos que crearon negocios brutales después de haber sido despedidos, que consiguieron un cambio de vida y que gracias a ese despido su vida cambió. Esos son los que tú tienes que estar escuchando. Esos son los que tú tienes que estar teniendo en tu vida. No los que siguen pasándose la mano hablando de su miseria. Miseria genera miseria. Algunos dirán que Marisa se sacó la chancleta hoy. Lo que estoy haciendo es abriendo mi corazón y diciéndote una verdad de un nivel un poquito más elevado, que a veces me pregunto si esta audiencia está lista para esta conversación o estoy siendo muy, muy fuerte o muy elevada, no sé. El feedback me lo darás tú, por favor. Así que la reflexión que te digo hoy es: cambia el cuento que te estás haciendo de ti y date cuenta cómo tu situación de crisis es una manifestación tuya. Tuviste éxito llegando hasta donde estás hoy.
sea para bien, sea que tú consideras que ese lugar está perfecto, que ese lugar no es el que quieres estar, no se trata de eso. Este episodio se trata de que tú te des cuenta de que, wow, si estoy aquí es porque yo lo logré. No es por mi culpa, es porque yo caminé e hice todo lo posible, seguí los pasos, me moví, tomé las decisiones que me llevaron aquí. Lo logré, tuve éxito. Esto me sirve para evidenciar que yo soy capaz de lograr cosas, incluso que no quiero, cuando no estoy consciente. ¿Y qué pasa cuando sí estás consciente? Cuando empiezas a despertar a tu conciencia, de momento eres capaz de decidir que sí quieres y eres capaz de lograr lo que sí quieres. Así que vengo a recordarte que tienes el poder en ti. Lo tienes porque ya lo has hecho antes. Lo que pasa es que lo has hecho desde la no conciencia, desde la ignorancia. ¿Ok? Y bueno, cierro el episodio porque estoy llegando a media hora y no puede ser. Tengo para seguir hablando, pero bueno. Mejor hacemos un live sobre esto, ¿qué te parece? Voy a cerrar el episodio aquí. Gracias por acompañarme. Si el episodio fue de valor para ti, déjamelo saber. Si el tema estuvo demasiado fuerte, demasiado chancletazo, también déjamelo saber. Y si aunque fue fuerte y chancletazo, te gustó y quieres que yo le siga metiendo estos temas así de intenso, déjamelo saber. Le puedes sacar un screenshot del episodio y me lo subes a las historias, me tagueas como @renunciafeliz. Y bueno, con esto me despido. Obviamente te voy a recordar lo del taller. Si acaso no te has registrado, llegaste hasta aquí. En el taller le metemos a estos temas también, porque no es posible crear un negocio desde la conciencia que te convirtió en empleada, desde la conciencia que te convirtió en la persona que hoy quizá no tiene nada, no tiene un negocio. Te tienes que formar primero en la mentalidad y en la conciencia de empresaria, de dueña de negocio, aunque sigas en tu empleo, aunque estés desempleada, aunque hoy no tengas con qué empezar según tú, ¿ok? Así que no te lo pierdas por nada del mundo. Empieza tu negocioonline.com. En las notas del episodio te dejo el enlace. Con esto me despido por hoy. Lindo fin de semana y hasta la próxima. Bye bye.